Descubierto, la joven héroe que salvó a un millonario de un impactante fraude extraordinario. Ana, con su trenza oscura y los ojos llenos de determinación, caminaba por las calles vibrantes de Guadalajara. Su corazón latía no solo por el esfuerzo de combinar sus estudios de derecho con el cuidado de su abuela enferma, sino también por la incertidumbre que la asediaba cada día. En la universidad, resonaban risas a sus espaldas, murmullos que cuestionaban su valía. ¿Qué puede saber una chica de barrio humilde? Pero no dejaba que esos comentarios la detuvieran. En su mente brillaba el sueño de convertirse en abogada, esa luz que su abuela siempre había encendido en ella con enseñanzas de honestidad y lealtad. Esa tarde, el peso de sus preocupaciones parecía más denso. Su abuela había empeorado, y el escaso dinero que ganaba dando clases particulares no era suficiente para costear las medicinas que necesitaba. Así fue como, al salir de la universidad, se encontró con Diego, un hombre que parecía haber salido de una película, traje impecable, ojos intensos, pero una sombra de desconfianza cargaba sobre sus hombros. «Necesito ayuda», le dijo. En su voz se notaba una vulnerabilidad que Ana apenas esperaba de alguien de su posición, un millonario en problemas, víctima de un fraude de proporciones titánicas. La chispa de su inteligencia se encendió. Aunque el temor de no estar a la altura la asaltaba, la idea de ayudarlo resonaba en su interior. «Puedo intentarlo», respondió, sintiendo como la emoción y la presión la sobrepasaban. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En las siguientes semanas, Ana se sumergió en una investigación que la llevó a recovecos oscuros del mundo financiero y empresarial, descubriendo conexiones que la intimidaban. Cada documento y cada pista revelaban un sistema cargado de desprecio, donde el poder se mantenía a expensas de los vulnerables. Con cada revelación, sus dudas se intensificaban. ¿Estoy realmente hecha para esto?, se preguntaba, sintiendo la presión de demostrar que podía ser la abogada que su abuela siempre había querido que fuera. Mientras más se adentraba en el caso de Diego, más enfrentaba sus propios temores. La lucha no solo era contra los estafadores que habían engañado a un hombre de su círculo, sino también una batalla personal contra los prejuicios que aún pesaban sobre ella. Las miradas despectivas de sus compañeros resonaban en su mente, y a menudo se encontraba tratando de justificar su presencia en ese mundo que parecía no quererla. El momento de la verdad estaba cerca, y la chispa de esperanza que había surgido entre ella y Diego se convirtió en un fuego incontrolable. Ana se dio cuenta de que su propio legado familiar estaba entrelazado en el hilo de su investigación, y ese descubrimiento dejó su mente en caos. ¿Qué es más importante? ¿Proteger a mi familia o buscar justicia por Diego?, se preguntaba, sintiendo la ansiedad apoderarse de ella. En ese instante, el sonido del teléfono la sorprendió. La noticia que llegaba la haría tambalear. Tu abuela ha sufrido una recaída. Ana se detuvo, su respiración se volvió irregular. ¿Y si debía escoger entre salvar a su familia o luchar por lo que creía que era justo? La incertidumbre la atrapaba, el dilema la consumía, y su mundo se reducía en un instante. Ana respiró hondo, pero el aire parecía estar cargado de plomo. La llamada se había sentido como un golpe de martillo en su pecho. Su abuela, esa imagen de fortaleza a pesar de los años, estaba nuevamente debilitada. Mientras las palabras recaídas resonaban en su mente, sus pensamientos se desbordaban, urgentes y caóticos. Se encontraba atrapada entre dos mundos, cada uno reclamando su atención, su devoción. Sin tiempo que perder, hizo un esfuerzo monumental por despejar su mente. Necesitaba concentrarse y decidir qué camino tomar. Caminó por las calles de Guadalajara, el eco de sus pasos resonando como un mantra en su mente. En cada esquina, pensaba en su abuela, su sonrisa, sus abrazos cálidos, los días compartidos llenos de historias y enseñanzas. Pero también pensaba en Diego, sus esperanzas de justicia y las sombras que se cernían sobre su futuro. Decidida,
volvió a casa y se sentó frente a su laptop. La pantalla iluminó su rostro, y con manos temblorosas comenzó a buscar información sobre casos similares al de Diego. Su urgencia por ayudarlo la empujó a transitar hacia la profundidad del caso, un laberinto intrincado de datos y legislación. Era una tarea monumental, pero cada palabra que escribía era como una promesa no solo hacia Diego, sino hacia su propia ambición y su legado familiar. Los días se convirtieron en semanas. Ana se dedicó a descifrar la red de fraudes. Mientras la presión sobre sus hombros aumentaba, también lo hacía su confianza. Ante el caos que la rodeaba, un nuevo sentido de propósito surgió. La sensación de ser una navegante en aguas turbulentas comenzó a resultar reconfortante. Lejos de desmoronarse, cada pequeño descubrimiento se sentía como un ladrillo en la construcción de su futuro. Una noche, revisando un documento revelador, un patrón comenzó a emerger. Era un hilo conductor que conectaba a las distintas empresas y a sus responsables. Cada nombre estaba ligado a un facsímil de poder y corrupción que podía destrozar la vida de muchas personas, no solo la de Diego. Esa revelación le dio un nuevo aire. Ana comenzó a preparar un informe que sintetizaba toda esta información, visualizando cómo podría presentarlo a Diego. Pero durante todo este proceso, el estado de su abuela se mantenía en su mente como una sombra persistente. Las visitas al hospital eran constantes, la frustración por no tener el dinero suficiente para cubrir todos los gastos se volvía un peso insoportable. Ana, aferrada a su fe en la justicia, se encontraba ahora ante un dilema inminente. Debía presentar su caso a Diego mientras lidiaba con el desgaste emocional de ver a su abuela sufrir. Una tarde, cuando pensaba que no podía soportarlo más, recibió un mensaje inesperado de Diego: «Necesito verte, tengo una propuesta». «Es urgente». Las palabras la hicieron tambalearse sobre su silla. La urgencia de él se sentía palpable, y una chispa de esperanza iluminó su corazón. Pero se preguntó, ¿qué tipo de proposición sería? ¿Podría manejar el peso de ambos mundos? Ana se vio atrapada en un torbellino de emociones. Estaba claro que su vida estaba a punto de dar un giro significativo, pero ¿hacia dónde la llevaría? Con el teléfono en la mano y la mente desbordante de posibilidades, el destino la esperaba. Un nuevo desafío estaba a su puerta, y no podía ignorarlo. El momento de elegir había llegado. ¿Sería capaz de gestionar el conflicto interno que la consumía, o dejaría que sus miedos determinara su futuro? Su viaje apenas comenzaba, y las revelaciones que se avecinaban prometían amenazarlo todo. Ana cerró los ojos unos instantes, intentando calmar el torrente de pensamientos que la asediaban. La propuesta de Diego podía no solo cambiar su vida, sino también el rumbo de su investigación. Era el momento de ser valiente, de enfrentar lo desconocido. Con una determinación renovada, tomó el teléfono y respondió al mensaje, acordando una reunión en un café cercano. Al día siguiente, se encontró en una mesa pequeña, el aroma del café flotando en el aire y acompasando su nerviosismo. La ansiedad la invadía al imaginar qué podría proponerle Diego. La preocupación por su abuela ocupaba su mente, pero en medio de eso, el brillo de la posibilidad la empujaba hacia adelante. En su interior, se debatía entre la necesidad de apoyar a su familia y la oportunidad de hacer justicia. Finalmente, Diego apareció. Se veía diferente, más decidido y con una chispa en los ojos que Ana no había notado antes. Se sentó frente a ella y, tras los saludos habituales, comenzó a hablar de forma directa. He pensado en la forma en que podemos demostrar tu investigación. Necesitamos actuar rápido. He conseguido el apoyo de un inversor que podría ayudarme. Pero necesitas estar lista para hacer frente a los que han estado manipulando esto. A medida que Diego hablaba, Ana se sintió cada vez más atraída por su plan, aunque las implicaciones la llenaban de dudas. Era un riesgo audaz, uno que podría poner no solo sus carreras, sino también sus vidas en peligro. ¿Qué tendría que hacer?, logró preguntar, consciente de que cada palabra contaba ahora más que nunca. Diego le explicó su estrategia. Querían reunir pruebas contundentes y luego presentar una demanda contra los implicados en la corrupción. La mente de Ana ardía con ideas y posibles complicaciones. Su investigación había destapado un mundo oscuro, y exponerse a ello podría acarrearle consecuencias que jamás había imaginado. No obstante, en el trasfondo de su mente,
Una voz la instaba a seguir adelante, a ser la abogada que siempre había soñado ser. No solo para Diego, sino también por su abuela, la mujer que había sacrificado tanto por ella. Si podía salvar a Diego, quizás podría encontrar una manera de asegurar el tratamiento médico que su abuela necesitaba. Las horas se convirtieron en intensos intercambios de ideas. Juntos comenzaron a esbozar un plan. La energía entre ellos era palpable y, por primera vez, Ana sentía que su búsqueda de justicia no solo sería un acto individual, sino uno colaborativo que podría tener repercusiones trascendentales. Cuando la reunión concluyó, Ana se despidió con la cabeza llena de pensamientos y el corazón palpitante. En el camino a casa, sintió que había crecido en cada paso, pero también la inquietud se tornaba abrumadora. La frágil línea entre la justicia y la venganza comenzaba a desdibujarse, y una cuestión la atormentaba: ¿estaría dispuesta a cruzar esa línea? La noche anterior a su encuentro, Ana había tenido un sueño inquietante sobre su abuela, en el que ésta parecía clamar por ayuda. Despertó sumida en una sensación de culpa que no podía sacudirse. Mientras escribía sus notas, pensó en quién se estaba convirtiendo. Este nuevo desafío prometía revelar sus verdaderos límites, pero ¿sería capaz de sostenerlos sin perderse a sí misma? La decisión se tornó inevitable, la lucha por la verdad era su camino, pero a un costo. Y mientras la oscuridad de la situación amenazaba con tragársela, se sintió más viva que nunca, consciente de que su próximo paso podría desencadenar una serie de eventos que alteraría su vida por completo. Ana comprendía que el momento de la verdad se acercaba. Abrazó el desafío con una mezcla de incertidumbre y determinación, preparada para enfrentar no solo a los corruptos, sino también a los fantasmas de su propio pasado. Las complicaciones eran inevitables, pero su historia apenas comenzaba a tejerla hacia un desenlace desconocido. Sería capaz de sortear los peligros y descubrir lo que significaba realmente luchar por lo que creía. Justo. La mañana siguiente, Ana se levantó con una energía nueva corriendo por sus venas. La reunión con Diego había sido un catalizador, algo que había encendido una chispa en su interior que antes estaba amortiguada por la rutina y la incertidumbre. Mientras se preparaba para el día, repasó mentalmente los puntos discutidos: recopilación de pruebas, creación de estrategias legales y un enfoque decidido hacia la confrontación. Cada aspecto la impulsaba a redescubrir su compromiso con la justicia, pero también traía consigo una nube de preocupación. Al llegar al despacho, sintió que las miradas de sus colegas pesaban más que nunca. Ya no podía ser la misma Ana que se escondía detrás de su computadora, sin arriesgarse a cuestionar el sistema que la rodeaba. Se sentó en su escritorio, y al abrir su ordenador, un doloroso recuerdo se deslizó por su mente. Su abuela, su apoyo incondicional, le había enseñado a nunca rendirse. De repente, aquella imagen de su abuela en sus últimos días llenó sus ojos de lágrimas. Pero no tenía tiempo para ellos, tenía un propósito que cumplir. Ana comenzó a investigar nuevamente los documentos que había recopilado en su estudio previo. Pero ahora lo hacía desde una perspectiva distinta. Consciente de las revelaciones que quería hacer, su enfoque se tornó más agresivo. La idea de utilizar la ley como una herramienta de poder y no como una simple formalidad la llenó de determinación. Durante esas horas, se encontró analizando cada dato con una atención renovada, descubriendo conexiones que previamente le habían parecido sutiles. En cada documento, en cada informe, había una historia esperando ser descargada. Esta búsqueda no solo ofrecía la oportunidad de defender lo que era correcto, sino que también la obligaba a enfrentarse a sus propios miedos. Cuando la tarde se acercó, Ana se vio absorta en una nueva metodología. Había trazado líneas estratégicas de tiempo, fechas clave y testimonios potenciales, y en medio de todo esto, su mente le dijo: deberías indicarle a Diego que hagamos esto juntos. Era un plan basado en confianza, algo que Ana siempre había considerado fundamental. Retomó su teléfono y comenzó a redactar un mensaje propositivo. Pero, antes de enviar, se detuvo. Los nervios comenzaron a asaltarla. ¿Estaba lista para compartir su descubrimiento? Finalmente, después de muchos titubeos internos, le envió el mensaje a Diego. Su respuesta fue casi instantánea. Es increíble, Ana. Necesitamos reunirnos de inmediato. Esa simple frase la hizo sentir más fuerte. Estaba tomando las riendas de su vida de una manera que nunca antes había imaginado.
convertirse en aliada de Diego no solo significaba avanzar en su carrera, sino que también le ofrecía una sensación de empoderamiento. Pero en ese proceso, un nuevo dilema invadió su mente. A medida que se adentraban en la búsqueda de la verdad, las conexiones de Diego comenzaban a revelar un mundo más amplio e interconectado de figuras poderosas, implicadas en muchas más cosas de lo que habrían considerado inicialmente. Cada descubrimiento confirmaba que su lucha sería mayor, y que las repercusiones podrían ser inesperadas. ¿Cómo lidiarían con eso? Al caer la noche, Ana se sentó frente a su espejo, reflexionando sobre su evolución. Ya no era solo la estudiante dedicada, había despertado a una mujer dispuesta a tomar riesgos, una que entendía la dualidad entre la justicia y la venganza. Todo lo que había aprendido y trabajado parecía haberle dado alas y, en la misma medida, un peso que debía manejar con inteligencia. Sin embargo, se sentía también atrapada entre la urgencia de su misión y el temor al fracaso. La imagen de su abuela se desdibujaba en su mente. Ahora tenía que combatir ese miedo, no solo a perder a su abuela, sino a fallar en su lucha. Pero estaba determinada a no permitir que la duda la frenara. Era el momento culminante de su vida, y la necesidad de actuar la urgía. Mientras se preparaba para el encuentro con Diego, una inquietante pregunta se deslizó. En su conciencia, este camino en el que había elegido andar, la llevaría a convertirse en la heroína que soñaba, o en algo totalmente diferente. El tiempo lo diría, pero este era solo el principio de su verdadero viaje. El reloj marcó la hora. Con un último vistazo en el espejo, Ana respiró hondo. Era el momento de enfrentar no solo a los adversarios externos, sino también a las sombras que la acechaban. Al salir por la puerta, las palabras de su abuela resonaron en su mente: haz lo que creas justo, siempre. Y con eso, se adentró en la noche, dispuesta a descubrir si realmente podría salvarse a sí misma mientras luchaba por salvar a otros. Ana llegó a la cafetería donde habían acordado encontrarse. La luz tenue y los murmullos del lugar contrastaban con la tormenta de pensamientos que la asaltaban. ¿Sería capaz de enfrentarse a las influencias que mantenían en la sombra a aquellos que manipulaban la justicia? Al ver a Diego sentado en una mesa, el rostro iluminado por la luz de su laptop, sintió un torbellino de emociones. Él levantó la vista, sus ojos reflejaban tanto determinación como preocupación. La conexión entre ambos parecía más evidente que nunca, un hilo invisible que los unía en esta lucha. Ana asintió con la cabeza, se acercó y, tras sentarse, comenzó a darle detalles de su investigación. Lo que he encontrado es más profundo de lo que pensé. Existen vínculos entre varios casos, y me parece que estos van mucho más allá de lo que inicialmente imaginábamos, explicó, su voz firme, pero con un matiz de incertidumbre. Ana sabía que, aunque estaba revelando información valiosa, había mucho en juego. Diego le escuchaba atentamente, tomando notas, y su mirada no dejaba de moverse por las distintas investigaciones que habían llevado a cabo. En medio de su exposición, sintió un impulso de sinceridad que no podía contener. Diego, a veces me asusto. No de lo que estamos haciendo, sino de lo que puede significar. ¿Y si lo que movemos es una piedra que desencadena una avalancha? Eso es lo que hace falta. No podemos pensar en el miedo. Tenemos que sumar fuerza a esta lucha, no frenarla, contestó él. Esa respuesta le dio a Ana un leve impulso, pero también la llenó de una profunda responsabilidad. Mientras discutían sus estrategias, Ana empezó a notar aspectos de sí misma que antes no había explorado. Cada vez que formulaba una pregunta estratégica, o apuntaba detalles de su investigación, ese gusanillo de inseguridad daba paso a un reconocimiento interno. Ella podía ser la voz que exigiera justicia. Su voz importaba. Así, compartieron ideas sobre cómo presentar su investigación de manera efectiva. Hablaron de audiencias, de pruebas contundentes, y de potenciales aliados que podrían unirse a su causa. En ese proceso, Ana se dio cuenta de que ya no solo era una abogada, se estaba transformando en una defensora resuelta. Su carácter se fortalecía en cada intercambio, en cada descubrimiento. No obstante, la sombra del miedo seguía acechando. Hablando de aliados, Diego mencionó algunos nombres que resuenan en su mente, pero algunos no eran fácilmente confiables. Ana sintió una punzada de desconfianza. ¿Podrían ser cómplices o traidores en su camino? ¿Sería capaz de discernir las verdaderas intenciones de cada uno?
Esa inquietud comenzó a deslizarse en su mente como un parásito, alimentándose de la incertidumbre. La conversación fluía, pero no podía evitar interrumpir su concentración con preguntas. Diego se dio cuenta del nerviosismo de Ana y trató de calmarla. Estamos haciendo esto juntos. No estás sola. Esa promesa quedó flotando en el aire. La idea de compartir la carga la reconfortó, aunque la montaña de desafíos que se avecinaban seguía pareciendo imponente. A medida que avanzaban en sus planes, Ana sintió una conexión poderosa no solo con Diego, sino consigo misma. Se dio cuenta de que esta unión profesional estaba despertando en ella un sentido de propósito más profundo. Sin embargo, también comprendía que en una batalla como la que enfrentaban, las líneas entre el bien y el mal podían volverse difusas, y era esencial que mantuviera a su lado la brújula moral que había guiado sus pasos hasta allí. De repente, un mensaje en su teléfono rompió el ritmo de su pensamiento. Una alerta que rápidamente le heló la sangre. Cita con el socio principal de la firma a las 8 de la noche, proyecto confidencial. El nombre del remitente le resultaba familiar y dañino, era alguien que había lidiado con casos oscuros en el pasado. La inquietud regresó, ahora más fuerte. Ana compartió el mensaje con Diego, y juntos comenzaron a trazar un plan de reacción. ¿Qué estaban dispuestos a perder? ¿Por esta lucha? Esa pregunta reverberó con fuerza en su mente, presagiando la tormenta inminente que se avecinaba. El tiempo presionaba, y Ana se dio cuenta de que la elección que debían tomar no solo alinearía su camino hacia la justicia, sino que definiría quiénes serían en el futuro, tanto profesionales como personas. La decisión no sería fácil, y la oportunidad llegaría pronto. Mientras sus corazones palpitaban ante la incertidumbre, Ana se preguntó, ¿estaban realmente listos para lo que se avecinaba, o el juego que habían comenzado podría llevarlos a un abismo del que no podrían escapar? En el aire se sentía el olor a desafío, y el conjunto de emociones la empujaba hacia adelante, desbordando su sistema. Así que, sin vacilar, se empujó hacia el siguiente paso. La noche seguía su curso y Ana, impulsada por una mezcla de miedo y valentía, sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Aceptarían la citación con el socio, o huirían a un lugar donde pudieran seguir luchando? Ana dejó la cafetería sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La oscuridad que la rodeaba no era más que un reflejo de la tormenta interna que llevaba dentro. La revelación del mensaje pesaba sobre su mente como una losa. ¿Qué podía significar esa cita con el socio principal de la firma? Las imágenes de maniobras legales retorcidas y tratos en la penumbra inundaban su pensamiento. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, el aire fresco le proporcionaba un alivio momentáneo. Pero la calma era efímera. Su mente, ahora en ebullición, debatía sus opciones. Aceptar la cita podría significar una oportunidad de acceder a información que la ayudara en su investigación, pero también podría ser una trampa, el inicio de un juego peligroso de manipulación donde ella era la pieza más vulnerable. Diego había pronunciado palabras alentadoras, pero la pesada responsabilidad del futuro que se perfilaba ante ella la oprimía. Lo sabía, esta no era solo una batalla por verdad y justicia, era una prueba que definiría quién era. La posibilidad de traición en este camino hacia la verdad la llevó a cuestionar a cada aliado y a cada aliado potencial. El sistema legal, al que una vez había mirado con esperanza, se tornaba en un laberinto de sombras. Ana se llevó la mano al pecho, intentando calmar los latidos acelerados. Cada paso hacia su oficina era un paso hacia la decisión que impactaría su vida y su carrera. En su mente se fragmentaban visiones de éxito y de fracaso. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, empezó a formular un plan. Primero, necesitaba obtener información sobre el socio mencionado. No podía dirigirse a esa reunión a ciegas. Su primera acción fue consultar con un viejo amigo de la universidad que había trabajado en el mismo círculo que el socio de la firma. No se trataría solo de buscar datos, tendría que ahondar en la moralidad de la persona en la que pensaba confiar. Para ella, conocer las intenciones de los demás era ahora una habilidad esencial. De vuelta en su oficina, encendió su computadora y comenzó a investigar. Cada clic era un impulso de curiosidad combativa. Los documentos aparecían ante ella, revelando conexiones que una vez habían permanecido ocultas. A medida que iba descubriendo información más oscura, su determinación se intensificaba.
Ya no solo quería ser abogada, se estaba convirtiendo en el tipo de mujer que lucharía contra las corrientes, que desmistificaría lo oculto con cada investigación que emprendía. Sin embargo, las intenciones de aquellos que la rodeaban la atormentaban. La confianza se había convertido en una rareza. A medida que la recopilación de datos proseguía, comenzó a comprobar los antecedentes de cada denominación que Diego había mencionado. Esos potenciales aliados serían cruciales en su viaje, pero también podían ser la perdición. ¿Cómo podría discernir entre los que actuaban por un propósito noble y aquellos que estaban dispuestos a traicionar por su propio beneficio? Cada toque en el teclado se transformó en una declaración de intenciones. No iba a dejar que el miedo la definiera. Quería ser la voz en la que otros pudieran confiar, no una más en el vasto océano de sociópatas que envolvían la profesión. A los ojos de su antiguo yo, el pudor parecía una barrera, ahora, era un arma. El reloj avanzaba, y Ana sintió la presión del tiempo. La ansiedad comenzó a mezclarse con la energía de propósito que había despertado en ella. Se recordó a sí misma que había venido hasta aquí por algo más grande que un caso legal, se trataba de su legado, de cómo querría ser recordada por sus compañeros y, sobre todo, por ella misma. Mientras se preparaba para salir, se miró al espejo. Las inseguridades eran parte de su identidad, pero no debían tener la última palabra. Se despidió de su reflejo con una chispa de resolución, convencida de que debía presentarse a la cita con la cabeza en alto, lista para hacer frente a la verdad, sea cual fuera su forma. No obstante, a medida que se dirigía a la reunión, un pensamiento persistía en su mente. ¿Qué verdades estaba dispuesta a aceptar y qué mentiras devolverían un daño irreparable a su vida y su carrera? La claridad de su propósito se encontraba ahora en la balanza, mientras se situaba en el umbral de un dilema inminente. Estaba a punto de descubrir que las decisiones más difíciles a menudo no son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que se quiere y lo que se temía que fuera la realidad. ¿Podría ella, con sus habilidades y nuevas certezas, enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger no solo su futuro, sino también su esencia misma? La respuesta a esa pregunta se encontraba en la oscuridad que le esperaba. Una vez dentro, la verdad que desenterrara podría moldear su destino. ¿Pero a qué precio? El ambiente en el despacho del socio principal era opresivo. Ana se sentó frente a un gran escritorio cubierto de documentos. La mesa se alzaba como un altar dedicado a la ambición y el poder. La habitación, decorada con obras de arte contemporáneo, parecía un símbolo del éxito, pero para Ana, el mural de honor colgando detrás del hombre que tenía frente a ella, también representaba engaños y sombras. Bienvenida, Ana, dijo el socio con una sonrisa afable, aunque en sus ojos había algo que le hacía dudar. Me alegra que hayas decidido venir. Antes de que pudiera responder, comenzaron a intercambiar palabras sobre el caso que había llevado a Ana a esa reunión. Intentando mantener la calma, su mente hacía malabares entre las frescas revelaciones y la falta de confianza que la desgastaba. Cada palabra que él pronunciaba parecía medida, como si una verdad oculta se desprendiera de su discurso errante. Ana aprovechaba cada momento para observar sus gestos y sus reacciones, esperando vislumbrar algo más que la fachada de éxito. La conversación se desvió hacia un tema más delicado, las implicaciones de la firma en procesos oscuros. Fue entonces cuando su instinto, agudizado por la presión y la inseguridad, comenzó a cuestionar cada una de sus afirmaciones. ¿Estás seguro de que estamos en la misma página, o hay algo que no me estás contando?, interrumpió Ana, sintiendo que la balanza se inclinaba de su lado por un instante. La honestidad era la única opción que le quedaba. La mirada del socio se endureció, y en un momento, los patrones de su voz se deslizaron hacia un tono casi amenazante. La verdad no siempre es conveniente, Ana. A veces, lo que se te presenta como justicia es solo un juego de poder. Ana se sintió atrapada en un laberinto de manipulaciones. Por un momento, las sombras de la desconfianza que había anticipado empezaron a tomar forma, llenando su mente con imágenes confusas de enfrentamientos legales que podría estar gestando. Sin embargo, presa de una renovada determinación, decidió no dejarse intimidar. Este era su momento, un nuevo peldaño en su carrera, y no iba a permitir que una amenaza disfrazada de advertencia la desviara de su camino. Quizás sea el momento de que te cuente lo que realmente pienso. Mi trabajo no consiste en ceder a juegos sucios. Estoy aquí para descubrir la verdad,
No para proteger intereses ocultos, declaró Ana, su voz firme resonando en el aire condensado del despacho. El silencio que siguió fue palpable. Ana sentía que cada parte de su ser vibraba con la intensidad de esa declaración. Se dio cuenta de que, por fin, había hecho una elección que la definiría. La presión del entorno podía ser fuerte, conocida desde el instante en que entró, pero también era un campo de pruebas para su propia valía. La verdad podría ser devastadora, pero la mentira sería aún más destructiva. Mientras el socio permanecía callado, Ana sintió un destello de esperanza. Había establecido un límite. Tal vez, tras la máscara de poder y amenaza, había una oportunidad genuina de desenmascarar la corrupción en la que estaba inmersa la firma. Sin embargo, la conversación recibió un giro inesperado. Si quieres la verdad, te la daré, dijo finalmente él, pero su tono cambiaba de nuevo. Prepárate, porque podrías no estar lista para lo que vas a descubrir. A veces, la verdad duele más que la mentira. Las palabras lo reverberaron como un eco ominoso, despertando en Ana una inquietud incómoda. ¿Qué verdades abrumadoras podría revelarle? La seguridad que había comenzado a construirse tambaleaba ante la posibilidad de que podía perder mucho más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. A medida que la conversación avanzaba a nuevo nivel, ella comprendía que estaba en el umbral de una revelación que podría cambiarlo todo. Sus manos temblaron levemente, pero su mente estaba centrada. Lo que estaba a punto de descubrir abriría múltiples puertas, pero cada una portaba su propio riesgo. Sería capaz de enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuera, y vivir con las consecuencias de sus decisiones. El tiempo parecía detenerse, mientras una línea fina entre el miedo y la valentía se dibujaba claramente frente a ella. La fragilidad de su nueva confianza se exponía ante el peligro inminente que acechaba en cada palabra. Ana entendía que el verdadero desafío no sería solamente descubrir la verdad, sino también enfrentarse a lo que podría significar para ella y su carrera. A medida que se acercaba al final de la conversación, un nuevo dilema comenzó a aflorar en su mente. Podía aceptar la verdad, incluso si amenazaba con desmoronar todo lo que había logrado hasta este momento. La respuesta la esperaba en un rincón oscuro de la habitación, lista para lanzarse hacia adelante. El aire en el despacho se tornó pesado. Ana, con la mirada fija en el socio, sintió que cada palabra que intercambiaban era una mezcla desconcertante de adrenalina y miedo. Su mente estaba en ebullición, un torbellino de preguntas sin respuestas que buscaban aferrarse a un sentido de claridad en medio del caos. Quería saber, pero al mismo tiempo, temía lo que pudiera descubrir. Lo que realmente hay detrás de esta firma es más oscuro de lo que imaginas, comenzó él, desnudando una capa de su fachada. Ana sintió un escalofrío que recorría su espina dorsal. Se ha preparado para esta conversación, pero jamás tantas revelaciones colisionando en un espacio tan pequeño y cargado. Él continuó, hay un sistema de corrupción que se filtra en cada rincón. Esta firma no solo representa prestigio, también es un refugio para aquellos que juegan con el destino de otros para su beneficio. Su voz, aunque calculada, se tornaba casi vulnerable. Ana dudaba de sus intenciones, pero en su interior encendía una chispa que ansiaba conocer la verdad. A medida que el socio hablaba, ella analizaba su postura, el leve temblor en su voz, la forma en que se frotaba las manos como si intentara borrar evidencias de culpabilidad. La percepción aguda y desarrollada en años de trabajo en el campo legal comenzaba a tomar el control. Aquí, en este lugar lleno de secretos, Ana no solo estaba aprendiendo sobre la firma, estaba ante un espejo que reflejaba sus propios miedos y deseos. De repente, se dio cuenta de que su capacidad para discernir el engaño había crecido exponencialmente. La experiencia que había ido acumulando en los tribunales, en negociaciones difíciles, la había preparado para este momento. Era como si cada paso que había dado la hubiera llevado hasta este cruce de caminos, donde ahora podría elegir el siguiente movimiento. Si es verdad lo que dices, ¿por qué me lo cuentas a mí?, preguntó Ana, retando las intenciones del socio. ¿Qué me hace diferente? ¿Por qué debería creer que no soy solo una herramienta más en tu juego? Su voz resonaba firme, cada palabra cargada de determinación. El hombre pareció aturdido por la audacia de su cuestionamiento, pero respiró profundamente antes de responder. Porque tienes el potencial de limpiar el nombre de esta firma o de destruirla. La elección está en tus manos,
afirmó, casi implorando. Ana sintió que sus pulmones se expandían, absorbía dicha afirmación como un aire fresco que la empujaba hacia adelante. Estaba en el centro de una guerra no solo profesional, sino en un conflicto constante entre moralidad y ambición. La decisión de creer o no en lo que le decía podía determinar su futuro. Mientras él continuaba revelando información, Ana empezó a delinear un plan en su mente. Si existía la más mínima posibilidad de que hubiera cierto fondo de verdad tras sus palabras, debía proceder con cautela. La idea de poder desmantelar la corrupción en la que estaba atrapada llegó como una visión deslumbrante, su propia ambición y ética chocando en un torrente emocional. Su mirada se endureció. Ya no solo era una abogada en busca de ascender, era una contadora de verdades en una oscuridad repleta de mentiras. Si lo que dices es cierto, necesito evidencias. No puedo actuar solo por tu palabra, repitió Ana, decidida a no ser manipulada en ningún sentido. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba dejando atrás a la joven ingenua que había entrado en la firma. La Ana que emergía ahora era astuta, estratégica y dispuesta a asumir riesgos en nombre de la verdad. La idea de descubrir la corruptela que amenazaba no solo a su carrera, sino a la integridad de muchos, la impulsaba a avanzar. No te preocupes, Ana. Te proporcionaré lo que necesitas, pero debes estar lista para lo que se avecina. Esto no será fácil, advirtió el socio, su voz ahora ladeada por una mezcla de desafío y advertencia. Ana asintió con firmeza, un nuevo fuego ardía en su interior. Había una intersección definida entre su deseo de justicia y su necesidad de resguardar lo que había construido. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad? La pregunta quedó flotando entre ambos, densa como el aire que les rodeaba. Mientras se preparaba para el siguiente paso en su carrera, Ana se dio cuenta de que no solo iba a enfrentar la corrupción, también se enfrentaría a sí misma. El desafío que se avecinaba crecería más allá de lo profesional, volviéndose una lucha por su propia identidad. Y así, con el conocimiento de la batalla que le esperaba, su decisión cobró vida en su mente. Había algo monumental en el horizonte que cambiaría el curso de su vida y su carrera, pero la línea entre la salvación y la destrucción se desdibujaba más y más. Mientras comenzaba a formular su estrategia, un pequeño temblor recorrió su ser al visualizar lo que implicaría realmente proteger la verdad de aquellos que preferirían mantenerla oculta. Ella no podía saber, sin embargo, que cada descubrimiento la llevaría más cerca de una verdad oscuramente personal que podría poner a prueba todo lo que valorizaba. ¿Sería capaz de enfrentar la revelación que le esperaba en los pasillos ocultos de la firma? La historia apenas comenzaba. Ana se sentó en su escritorio. El murmullo del mundo exterior se desvanecía mientras se sumergía en sus pensamientos. Con su mente trabajando a 1000 por hora, cada idea que brotaba era un ladrillo más en el edificio de su nueva realidad. La propuesta del socio no era solo una oportunidad, era una prueba de su carácter que pondría a prueba cada fibra de su ser. Respiró hondo, permitiendo que la determinación empujara sus dudas a un rincón lejano. Era el momento de actuar. No podía perder de vista que había mucho en juego, su carrera, su reputación, sobre todo, su sentido de la justicia. Sabía que cada decisión podría tener repercusiones. Ana decidió que iba a poner en marcha su plan. Comenzaría por investigar los casos en que la firma había estado involucrada. Estudió detenidamente los expedientes, cada paso un reto emocionante que, con cada página que pasaba, le ofrecía nuevas pistas que podrían conectarla con el núcleo del problema. La adrenalina brotaba en su interior, no solo por la posibilidad de desmantelar la corrupción, sino por sentir que estaba tomando las riendas de su vida nuevamente. Sin embargo, no todo era sencillo. Enfrentarse a sus compañeros de trabajo, algunos de los cuales admiraba, la generaba un conflicto interno. El deterioro de la confianza se convertía en un abismo entre su ética y la realidad que vivía. Las amistades, forjadas a lo largo de años, comenzaron a verse empañadas por la sospecha y el recelo. Uno de sus colegas más cercanos, Javier, se mostraba particularmente observador, lo cual le hacía sentir que había cruzado una línea que jamás podría ser borrada. Con cada día que pasaba, la firmeza de su propósito la llenaba de energía, pero también le hacía sentir aislada. Las miradas cargadas de preguntas ya no eran simplemente ignoradas, sino escudriñadas bajo un lente crítico. Había bastante en juego. De repente,
Su actitud decidida pronto se convertiría en un blanco. Tendría que estar preparada. Los días se convirtieron en semanas. A medida que profundizaba en su investigación, Ana fue encontrando patrones que la llevaban a creer que no solo se trataba de unos pocos casos oscuros. Parecía ser un mecanismo más amplio diseñado para proteger a ciertos individuos a expensas de otros. Su audacia se convirtió en un motor imparable y, en este proceso, descubrió no solo información valiosa, sino también competencias en su propio carácter que nunca antes había explorado. La capacidad de poner a prueba su inteligencia emocional, de ser persuasiva cuando tenía que serlo, de guiarse no solo por la lógica, sino por una identidad renovada, la fortaleció. Cada vez que se enfrentaba a la frustración, buscaba estrategias para convertir ese sentimiento en acción. Ya no solo era una abogada, se estaba forjando como una líder. Las noches se tornaban largas. A menudo, se encontraba en la soledad de su departamento, con el café como su único compañero mientras revisaba documentos y correos electrónicos relevantes. Aquella noche, se detuvo en un papel que había pasado por alto antes. Un documento sobre un caso de inversión que implicaba a la firma y una serie de transacciones sospechosas. La tensión se acumulaba en su pecho mientras leía. Había algo detrás de esos números, algo que podía dinamitar todo lo que la firma representaba. La conexión que hizo golpeó en su mente. Ya no era solo un rompecabezas, era un mapa que la conduciría hacia algo mucho mayor. La verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, y su determinación crecía sin límites. Pero justo cuando se sintió un paso más cerca de la claridad, el sonido del teléfono interrumpió su meditación. Era un mensaje de texto de Javier. ¿Podemos hablar? Creo que hay algo de lo que deberías estar al tanto. La incertidumbre la recorrió. ¿Era un aliado, o una trampa diseñada para controlar su impulso? Sin embargo, sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de obtener información. Con el corazón acelerado, se preparó para lo que podría ser un encuentro decisivo. Ana entendió que la batalla apenas comenzaba, y sus lecciones provenientes de la confusión y la traición se multiplicaban. La pregunta que resonaba en su interior era clara: ¿podría realmente confiar en alguien en quien alguna vez había visto un amigo? Su viaje hacia la verdad la llevaría a una encrucijada donde se cuestionaría su propia moralidad, y donde la línea entre justicia y venganza podría difuminarse irremediablemente. El momento de la revelación estaba a la vuelta de la esquina, y Ana se preguntaba si estaba lista para enfrentar lo que ese encuentro conllevaba. Ana se presentó en el café acordado con Javier, sintiendo que cada paso era un eco de su propia incertidumbre. La atmósfera era pesada, y la mezcla de ansiedad y expectativa la envolvía. Cuando lo vio entrar, su corazón latió con fuerza. Javier, su antiguo compañero y hasta entonces amigo, se acercó con una expresión que, aunque neutral, destilaba un atisbo de preocupación. «Gracias por venir», dijo él, tomando asiento. No sabía a quién más recurrir. Su voz era serena, pero el brillo inquieto en sus ojos parecía delatar algo más. Eso la hizo dudar. «¿Qué es lo que tienes que contarme?», preguntó Ana, fija en sus ojos. Sabía que cualquier información podría ser útil, pero cada palabra podría ser un arma de doble filo. «Lo que he descubierto», comenzó, dudando. «He estado notando algunas irregularidades en los casos en los que estamos trabajando. He hablado con algunos colegas, y hay algo en las transacciones recientes que huele a podrido». Ana frunció el ceño, sus sentidos estaban al límite. El juego en el que se habían embarcado no solo era complicado, ahora, se orientaba hacia un abismo aún más profundo. «¿A qué te refieres exactamente?». Javier se inclinó hacia adelante, intensificando el secreto compartido entre ambos. Hay nombres que aparecen constantemente en diferentes transacciones, y lo que les une es algo oscuro. Si seguimos escarbando, esto podría convertirse en un escándalo monumental que involucra a la firma. Ana sintió que el peso de la revelación la aplastaba, pero también le otorgaba un nuevo sentido de propósito. Sabía que estas conexiones la llevarían directamente al corazón de la corrupción que había estado desentrañando. Sin embargo, también entendía que el viaje hacia la verdad era peligroso. «Mire a Javier y suspendió el aliento. ¿Qué piensas hacer al respecto?». «Quiero que trabajemos juntos», respondió él, su tono firme y decidido. «Pero debemos tener cuidado.
No sabemos en quién podemos confiar. Nadie está a salvo en esto. El pecho de Ana se hinchó con una mezcla de emoción y miedo. ¿Estaba dispuesta a aliarse con Javier? La incertidumbre emitía un eco en su mente. Sin embargo, la posibilidad de lograr un impacto en el sistema corrupto comenzó a eclipsar sus temores. De acuerdo, pero necesitamos ser estratégicos. No podemos dejar que nos descubran. Ambos comenzaron a delinear un esquema cuidadosamente. Las noches siguientes estaban destinadas a la recopilación de datos, a la búsqueda de pruebas y al análisis de documentos. Ana se sentía revigorada, cada interacción con Javier era un paso más hacia la luz en un mundo de sombras. Con el paso de los días, su trabajo en conjunto floreció. La tensión se transformó en una sincera alianza. Cada vez que descubrían información, su conexión crecía. Ana se dio cuenta de que su confianza en Javier se intensificaba. Él era el primero que la animaba a explorar sus capacidades. Finalmente, llegó un día en que comenzaron a evaluar los documentos de una forma completamente diferente. Las pistas que una vez parecían fragmentos dispersos estaban ahora encajando, revelando un mapa de corrupción que iba más allá de lo que habían imaginado. El nivel de injerencia de la firma en cada uno de esos casos crecía y se entrelazaba, señalando un patrón escalofriante que necesitaría salir a la luz. Sin embargo, a medida que avanzaban, una sombra persistente se cernía sobre ellos, una conciencia de que estaban cada vez más expuestos a peligros desconocidos. 2 días antes de presentar sus hallazgos a la alta dirección, Ana comenzó a recibir mensajes anónimos. Cuidado, Ana. Lo que estás haciendo es peligroso. Piénsalo bien. Después de recibir varios mensajes más, la inquietud comenzó a colarse en su mente. Aumentar la presión podía poner en riesgo todo lo que habían construido hasta entonces. Decidida a no dejarse amedrentar, reunió todo el coraje que había cultivado a lo largo de la investigación. En la noche previa a su presentación, se sentó frente a su computadora, revisando el resumen final de su investigación. La sensación de logro comenzó a inundar su ser. Había alcanzado un nivel de competencia que anteriormente no creía posible. Cualquier paso atrás no solo sería un fracaso profesional, sino un terrible deshonor para su familia. El día de la reunión llegó, y Ana se armó de determinación. Al ingresar al despacho de dirección, cada miembro del comité presentó miradas de curiosidad y escepticismo. Ana respiró hondo, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Sabía que este era el momento para demostrar no solo su valía personal, sino también para validar la lucha de Diego y la posibilidad de justicia que representaba. Comenzó su presentación, relatando las investigaciones y los hallazgos, cada uno respaldado por pruebas tangibles. Detalló los vínculos entre la firma y las transacciones corruptas, el poder opresivo que se despachaba detrás de la formalidad. El murmullo de sus compañeros se transformó gradualmente en un silencio cauteloso mientras desnudaba la estructura corrupta que había estado operando a espaldas de todos. Este es el momento de enfrentarnos a la verdad. No podemos seguir siendo cómplices del encubrimiento. O exigimos justicia, o seremos responsables de traicionar a nuestros principios, finalizó ella, cada palabra impregnada con un ounce de valentía. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Pasaron unos instantes antes de que se escuchara el aplauso tímido y, poco a poco, se intensificara. A medida que el eco de las palmas se mezclaba con murmullos de apoyo, Ana sintió que había alcanzado un hito trascendental. Había demostrado no solo su competencia profesional, sino también su compromiso con la verdad. En los días siguientes, una investigación formal se inició, y Ana fue elegida para participar en el equipo que lideraría la jornada. La sensación de orgullo la invadía. Su valentía había desarticulado un sistema de opresión. Su abuela estaría orgullosa. En esos momentos de triunfo, Ana supo que no solo había logrado proteger a su familia y a Diego, sino que se había convertido en la abogada que siempre soñó ser, con poderes que la situaban en la vanguardia de la lucha por la justicia. No había más preferencias por el temor o la inseguridad, había conquistado una nueva forma de ser, de luchar y de soñar. Ana se miró en el espejo antes de salir a la presentación de los resultados de la investigación. Allí, no solo vio una joven abogada, sino un verdadero símbolo de superación. Tenía que avanzar en esta nueva etapa y sabía que, sin importar la lucha, sus principios y su herencia familiar la acompañarían en el camino hacia adelante.
Hoy, caminaba no solo como una abogada, sino como una heroína de su propia historia, lista para enfrentar cualquier desafío que se planteara. Este era su camino, y no había vuelta atrás. Era el comienzo de una nueva era, y Ana estaba lista para asumir el control de su futuro. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia transformadora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte relatos emotivos exclusivos de superación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dar fuerza a estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.